Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Pedraza. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en el Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mis amados, hoy la palabra de Dios nos enseña que toda aquella persona que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Mis amados, pero este confesar con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, no es solamente decir: sí, yo creo en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, o sí, yo creo que Dios lo levantó de los muertos. No, mis amados. El confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador con nuestra boca, y si creemos por fe que Dios le levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Pero este creer se basa, mis amados, o esta confesión se basa en que yo debo de confesar que Jesucristo es santo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es la perfección total del ser humano. Por lo tanto y por lo consiguiente, mis amados, yo debo de confesar que soy un pecador. Todos los seres humanos somos pecadores. No hay un ser humano, dice la palabra de Dios, no se encuentra tan solo uno que sea santo. Se encuentran muchas personas justas. Una persona justa es aquella que confiesa su pecado y se aparta, se aleja de ese pecado. Esa es una persona justa, lo que nos muestra la palabra de Dios. Y por eso, mis amados, hoy la enseñanza es esta, de que debemos confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero tenemos que ser justos delante de Dios. Tenemos que apartarnos del mal, tenemos que alejarnos de toda fornicación, de todo adulterio, de toda lascivia. Tenemos que alejarnos del mal genio, de la altivez, de la arrogancia. Tenemos que alejarnos, mis amados, de la santería, del tarot, de la brujería, de la hechicería. Tenemos que alejarnos, sacarnos totalmente, alejarnos, dar pasos avanzados en el nombre de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, dar esos pasos avanzados hacia la santidad. Mis amados, porque no podemos confesar que Jesucristo es mi Señor, que Jesucristo es mi Salvador, y yo siguiendo en la inmundicia, siguiendo en la mundanidad, buscando placeres sexuales en la calle, o buscando la pornografía, o buscando a quién quitarle, robando, como dice o como nos enseñan. El quitar, el robar es pecado, mis amados. Muchas veces nos robamos hasta el pasaje o el transporte público, mis amados. Y nosotros decimos: sí, yo creo en Cristo Jesús, que es mi Señor y mi Salvador. Mis amados, eso no es así. Muchas veces nos dan las vueltas de demás en las tiendas, en los supermercados, y en vez de nosotros como hijos de Dios reconocer de que la persona se equivocó y devolverle a lo que se ha equivocado, nosotros lo que decimos: no, uy, bendición de Dios. No, mis amados, eso no es bendición de Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de confesar que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y como Él es santo, perfecto y justo, mis amados, nosotros también debemos de ser santos, perfectos y justos. A eso nos lleva la palabra hoy, a que tengamos un nuevo nacimiento en nuestras vidas, que reconozcamos, mis amados, que la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios verdadero, que hay un solo Señor y que un solo Espíritu Santo, como lo enseña la palabra de Dios. Ese Dios verdadero es Jehová, Dios de los ejércitos, y su santísimo Hijo Jesucristo, quien pagó la culpa por nuestros pecados en la cruz, y nos enseña la palabra que es quien ruega ante el Padre para que envíe su Espíritu Santo hacia nosotros, para que nosotros entendamos su hermoso propósito. Mis amados, leamos la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 3, dice, 32, perdón. Mateo capítulo 10, versículo 32, dice la palabra de Dios así: a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos.
Dice la palabra, que cualquiera pues que confiese a Jesucristo delante de los hombres, Jesucristo nuestro Señor, Él también nos va a confesar delante de nuestro Padre Celestial. Mis amados, qué hermoso es que ustedes y yo podamos hablar de nuestro Señor Jesucristo y dar un bonito testimonio, mis amados. Qué bonito es que nosotros como hijos de Dios, que nos decimos ser hijos de Dios, ¿por qué no damos un buen testimonio ante las personas? Demos un buen testimonio ante la esposa, ante el esposo, ante los hijos, ante las personas que nos rodean en nuestro barrio, a las personas que nos rodean en nuestro trabajo, o así nos dirijamos en nuestro transporte público, mis amados, cuando vamos en ese bus, en la buseta, en Transmilenio, en el metro, mis amados, que demos un buen testimonio como hijos de Dios. Mis amados, nuestras vidas tienen que cambiar, porque la palabra de Dios nos enseña y los tiempos que estamos viviendo, mis amados, nos están enseñando que Jesucristo nuestro Señor, muy pronto Dios mismo lo va a enviar. Ya casi llega, mis amados. Imagínense donde llegara en esta noche cuántas personas realmente nos iríamos con Él. Y cuánta cantidad de multitudes de millones de millares de personas se quedarán por las malas enseñanzas de la palabra, porque nos enseñaron otras cosas, nos enseñaron que Jesucristo es Dios y que es el Hijo de Dios, pero nos enseñaron a inclinarnos ante un poco de imágenes. Nos enseñaron a creer en que un bañito de hierbas nos limpia y nos purifica. Nos enseñaron, mis amados, a que yo soy hombre si tengo 2 o 3 mujeres. Y todo eso, mis amados, son malas enseñanzas. Nos enseñaron que yo me puedo divorciar 2 o 3 veces y eso son malas enseñanzas. Nos enseñaron, mis amados, que yo puedo vivir en unión libre y eso son malas enseñanzas. Porque la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es santo, santo, santo y perfecto. Todo lo hace en perfección. Cuando estuvo aquí en esta tierra, todo lo hizo en perfección y todo lo sigue haciendo en perfección. Y cuando Dios mismo lo llame, todo vendrá en perfección, mis amados. Por eso nos toca preocuparnos nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Dice la palabra de Dios, quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia. Mis amados, debemos, como hijos de Dios, hacer un cambio en nuestras vidas. Leamos aquí, mis amados, en Tito, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Dice la palabra de Dios así. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mis amados, la palabra es clara y nos enseña que debemos ser sujetos a los gobernantes. Pero también la palabra nos enseña que hay que mirar qué gobernantes, como en aquella época de el rey Nabucodonosor, un hombre que le decía al pueblo donde estaba allí, le decía que tenía que arrodillarse ante una estatua. Pero la palabra de Dios nos enseña que hubieron aquí tres varones temerosos de Dios, apartados del mal, llenos de la presencia del Espíritu Santo, y dijeron: nosotros no nos le arrodillamos a ninguna estatua, a ninguna imagen. Usted puede ser el rey Nabucodonosor, pero no lo vamos a hacer. Entonces los tenían amenazados, que se iban al fuego, a un horno de fuego. ¿Y qué pasó ahí? Estos hombres dijeron: así usted nos meta en este horno de fuego, nuestro Padre Celestial, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, Él es el que nos va a salvar, porque Él está en nosotros. Así nosotros debemos declarar también que Jesucristo está en nosotros y que no nos tiemble la palabra, que no nos tiemble la boca cuando vamos a pronunciar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, que no nos dé pena, que no nos avergoncemos de que somos seguidores de Cristo Jesús, mis amados. Tenemos que ser seguidores, emprendedores, Señor, en la palabra de Dios, mis amados. Varones de Dios, a ustedes les hablo, mujeres de Dios, a ustedes les hablo en el nombre de Cristo Jesús, hijos e hijas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, les hablo en el nombre de Cristo Jesús, que nos empoderemos de la palabra porque estamos en los últimos tiempos, mis amados. En Mateo capítulo 7, versículo 21, la palabra de Dios nos enseña: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí la palabra de Dios nos ratifica una vez más, que no todo aquel que dice, sí, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que dice, Jesucristo es mi Señor, va a entrar al reino de los cielos. No todo aquel que de pronto se persina, o como enseñaron en muchos países, en nuestro país aquí nos enseñaron de pronto a persinarnos. Nos enseñaron de que teníamos que arrodillarnos ante imágenes. Y eso es falso, mis amados. Porque el día que nuestro Padre Celestial envía a su Santísimo Hijo Jesucristo, dice la palabra, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿dónde entrará aquella persona que no hizo la voluntad del Padre? Al infierno, mis amados. Y eso es lo que Dios no desea, que usted ni yo lleguemos a esos lugares. Para eso Dios nos dejó su hermosa, bendita y santa palabra, para que la estudiemos, para que nos preparemos, para que pidamos revelación del Espíritu Santo, que es el que se encarga de enseñarnos la bendita y hermosa palabra de Dios. Mis amados, confiese a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Comencemos una nueva vida. Seamos nuevas criaturas. La palabra de Dios nos enseña también y nos dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Debido a eso nos toca volvernos como niños, mis amados, sin odio, sin orgullo, sin prepotencia, amorosos, cariñosos, así como son los niños, todos hermosos. Así, mis amados, debemos de ser, en vez de estar envidiando al que tiene. No envidiemos, mis amados. Más bien seamos justos en el nombre de Cristo Jesús. Leamos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí la palabra nos enseña, mis amados, que Jesucristo nuestro Señor es santo y que nosotros debemos de ser santos, porque la voluntad de Dios es que todos los seres humanos nos santifiquemos. Miremoslo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 2 al 8. Y aquí ya terminamos, mis amados. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 2 al 8. Dice así, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nuestra santificación. ¿Y que nos apartemos de qué? De la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mis amados, la palabra de Dios es hermosa, y ella misma nos declara y dice que ella penetra, que es más cortante que una espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma y hasta los tuétanos, mis amados. Imagínense, mis amados, cuando nosotros nos leen la palabra o cuando leemos la palabra de Dios nos toca, nos impresiona y decimos sí, como que entendemos que nuestra vida que estamos viviendo es una vida pecaminosa, mis amados. Pero Dios no quiere humillarnos, al contrario, Dios quiere que nosotros reconozcamos que estamos en una vida pecaminosa y que Él mismo nos santificará. Mis amados, recordemos, confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y Dios te levantará, mis amados. En el nombre de Cristo Jesús te levantará de esta tierra para ese hermoso cielo, mis amados. Y si de pronto ya nos hemos ido, Dios mismo, así como hizo con Lázaro, como hizo con aquella niña y como hizo con muchas personas, mis amados, que lo levantó de la tumba, así mismo nos levantará a nosotros, mis amados. Por eso vamos a orar y quedamos despedidos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu hermosa palabra.
Padre, reconozco y reconocemos, mi amado Dios, que somos seres humanos pecadores. Reconocemos, mi amado Padre Celestial, que necesitamos de tu hermosa, bendita y santa presencia. En tus benditas y hermosas manos, mi amado Padre Celestial, entregamos, Señor, toda aquella altivez, orgullo, prepotencia, toda fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, Padre de la gloria, toda homosexualidad, Padre, la entregamos en tus benditas manos y te pido, Padre de la gloria, porque hoy estamos reconociendo una vez más que tú enviaste a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que tú mismo lo levantaste de los muertos, mi amado Dios de los cielos, para nuestra salvación, mi amado Señor. Padre, por eso te rogamos, Señor, y te entregamos en tus manos todos aquellos inconvenientes que tenemos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que todas estas familias, que todos estos seres humanos que escuchan tu palabra, Señor, tú comienzas a hacer un cambio en ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, Dios los bendiga.